Berriro. Nos encontramos al final de la legislatura y se está planteando, nunca mejor dicho, el análisis de la gestión del diputado de Administración Local, el señor Javier Ruiz de Arbulo. Y es curioso, porque siguiendo el ejemplo del señor López de Foronda, he mirado en el diccionario lo que significa la palabra reprobar, que no es probar dos veces, sino que es censurar o no aprobar algo. Y es el momento adecuado algunas veces en la política de saber si la gestión, en este caso de un diputado, hay que aprobarla o no hay que aprobarla. Y si se han dado ustedes cuenta, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho la exposición de motivos más larga de una moción a lo largo de la legislatura, con lo cual nos deja muy poco espacio al resto de grupos para poner algo más sobre lo que ha sido la gestión del diputado de Administración Local. Casi ha hecho un memorándum de toda su gestión en todas sus facetas. Y realmente no es extraño lo que va a pasar hoy, el hecho de que estemos hablando del diputado de Administración Local, que tiene a bien siempre situarse en ese rincón y en esa esquina del gobierno foral, pero que lo que importa es conocer si su gestión de estos 4 años merece o no merece la aprobación no ya de los ciudadanos, sino la aprobación de estas Juntas Generales. Y como les decía antes, el señor Elósegui, el representante del Partido Nacionalista Vasco, ha marcado todos los puntos de su gestión que evidentemente no es que sean mejorables, es que se tenían que haber hecho bien, porque en política el margen de mejora es precisamente corregir los errores, las equivocaciones y no mantenerlas en ella, porque en política la arrogancia tiene mal resultado. Y le falta algo a lo que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco. Le falta la relación que ha tenido el diputado de Administración Local con estas Juntas Generales, porque la relación con las Juntas Generales del diputado de Administración Local ha sido cuanto menos de desconsideración. Les comento, ¿se acuerdan ustedes de aquella jugarreta que nos hizo con el plan foral? Había una norma foral del plan foral, tenía el acuerdo incluso hasta de su propio grupo, y lo que hizo fue, saltándose a la norma foral, saltándose a las Juntas Generales, aprobar un plan foral 2012-2015, que no tenía ningún apoyo de la Cámara. Fíjense ustedes, acuerda todos los grupos, el Partido Popular también, y su gestor es el diputado de la Administración Local, un nuevo plan foral, y lo que hace es, porque él, y solo él, y porque es el gobierno foral, saltarse a la torera el acuerdo de todos, el acuerdo de las Juntas Generales para imponer su criterio. Por cierto, ya saben el recorrido, luego lo hemos tenido que ir corrigiendo para que coincida el plan foral, la convocatoria del plan foral, con lo que realmente aprobamos en la norma foral del plan foral. Planes de viabilidad. Era un instrumento que las Juntas Generales aprobamos para los ayuntamientos y cuya gestión, en el sentido del control, correspondía también al Departamento de Administración Local. Siempre hemos tenido que pedir por urgencia que nos mandaran los planes de viabilidad. Siempre llegaban tarde, con demora. Los ayuntamientos nos decían que habían mandado desde hacía más de 6 meses y siempre teníamos que decir que vinieran. ¿Se acuerdan ustedes de aquel debate del informe de la prueba de la barca, donde el señor diputado de Administración Local quiso mercadear con el Partido Socialista? ¿Se acuerdan? Que antes de que se presentase públicamente tuvo a bien entregarlo al Partido Socialista y que el Partido Socialista de manera pública, sin ningún medio de comunicación, dijo, aquí está, pero cuando sea público para todos, entonces lo tendremos en consideración y lo enseñaremos a la ciudadanía, porque el modo y manera de hacer política, con la amenaza, con el chantaje, con ser rastreros, con los informes, que ya nos ha pasado también
en la Comisión de Investigación de Araba Colana con el tema del informe de Navarrete, que lo tuvieron antes los medios de comunicación que el resto de la Comisión de Investigación, debe ser desterrado de la política y desde luego de la política alavesa también. Por cierto, ¿se acuerdan ustedes de aquel informe que aprobamos todos sobre las competencias, sobre las funciones que desarrollaban las entidades locales, sobre la forma de prestación de servicios? ¿Se acuerdan? Que era antes de la ley de racionalización, donde todos los grupos nos poníamos de acuerdo en decir: tenemos en las entidades locales que hacer un esfuerzo por conocer cuáles son los servicios que se prestan, cómo se prestan. Incluso poníamos, éramos avanzados, ¿cuánto cuestan esos servicios? ¿Para qué? Para que desde nuestra autonomía foral, desde las juntas generales y con el apoyo de los ayuntamientos y las entidades locales, pudiéramos tener un nuevo criterio sobre cómo tienen que funcionar las entidades locales y cómo tiene que ayudar a ese funcionamiento el gobierno foral. Ese estudio jamás llegó, jamás llegó. Sí que nos impusieron la ley de racionalización, pero ese estudio jamás llegó. Se le intentó dar una complicidad política y desde luego el diputado de administración local se mostró remolón y decidió no entregarlo. Aquí hay desconsideración también a las decisiones que se han tomado en juntas generales. Sí que quiero decir que llega esta reprobación en el último momento de la legislatura y, como seguramente recordarán, aquí ha habido posibilidades de hacer una moción de censura al diputado de administración local y podíamos caer en un debate de que esto significa que es un ajuste de cuentas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, en el sentido de plantear en el último momento de la legislatura este tema. Podríamos decir que el Partido Nacionalista Vasco ha estado jugando con la posibilidad de censurar o reprobar a un diputado en la medida que necesitaba o no necesitaba llegar a acuerdos presupuestarios. Pero eso no le vamos a dar esa noticia o ese titular al Partido Popular, porque es admitir que la política en Álava durante estos últimos 4 años ha funcionado sobre el chantaje y la amenaza, y que cuando el diputado general decidió cesar al señor Luis Viana, ya evidentemente nadie se iba a atrever a decir nuevo: si quieres acuerdo presupuestario tienes que cesar a un diputado de administración local en este caso. Nosotros estábamos dispuestos a hacer una moción de censura. De hecho, la primera vez que aparece una reprobación y una censura a la actitud del señor diputado de administración local fue del Partido Socialista, porque no solamente era el plan foral, sino también la desconsideración con el FEPEL, que es que además, teniendo la complicidad política de haber acordado entre los grupos mecanismos de solventar esa cuestión, es que nunca ha habido una propuesta y había una preocupación compartida de todos los grupos, pero es que hemos recibido no ya la puerta, sino los portazos continuados y las desconsideraciones del diputado de administración local. Evidentemente, este debate es continuación del anterior. Está claro, todos hemos coincidido en que existe una responsabilidad en la gestión administrativa y política del impulso o de la decisión del diputado general de unir las 3 sociedades públicas forales. A él, como presidente del Consejo de Administración, a él como diputado de administración local, a él que se le escribieron las 3 sociedades públicas, le ha correspondido, según el Partido Popular, ese éxito, y todos los demás hemos comentado que ha sido un fracaso. Es normal, el que hace cosas se equivoca, sí, y cuando se equivoca se va a su sitio. No solamente sigue, es que claro, yo no sé cómo se entiende aquí la política, y en estos momentos estamos hablando de la política, ya no estamos hablando de declaraciones mediáticas, ya no estamos hablando de utilizar el gabinete de prensa de la Diputación Foral de Álava para decir que todo es maravilloso si lo hace el Partido Popular, ya no estamos en el momento de los encartes. Fíjense ustedes, estamos en una cámara política, y una cámara política significa tener un posicionamiento no solamente político, sino un posicionamiento de voto, y un posicionamiento numérico, pero igual que van a pasar con las elecciones. Es que todas esas afirmaciones en política hay que contrastarlas. Y aquí, hoy, seguramente va a salir, desde luego con nuestros votos, la reprobación del diputado de administración local, porque se lo merece, se lo ha ganado a pulso, y por si fuera poco no ha tenido propósito de enmienda. Es más, algunas veces da la sensación de que estaba haciendo méritos en el sentido de voy a aguantar indiferentemente de lo que pase.
Sería una mala noticia para los ciudadanos alaveses que el señor diputado general siguiera manteniendo la candidatura del Partido Popular al señor Javier Ruiz de Arbulo. Porque, ¿qué sentido tendría que hiciéramos una reprobación todos los grupos si lo mantuvieran? Nosotros hemos hecho una enmienda de adición con 2 puntos muy claros. En política hay que sacar conclusiones. La primera, desde luego, presidente del Consejo de Administración de Araba Colana, después de ser aprobado el informe de la Comisión de Investigación, es obvio que tiene que ser destituido. Si no, la suerte política del diputado de Administración local está unida a la del diputado general. 2, del Consejo Territorial, con tantas dudas y quejas que ha habido, tampoco. Y por último, pedimos, si me permite el presidente, que dado la alarma social y mediática en lo que se refiere a la declaración de actividades del diputado de Administración local, sería conveniente que por parte de la secretaria del Consejo de Diputados se iniciara un procedimiento de comprobación para determinar si realmente esas afirmaciones y esas noticias de prensa son adecuadas. Gracias, señor presidente. Gracias. Como grupos no enmendados.